Bueno, Pablo, buenas noches. Uy, qué bien que te veo. Seguimos en la tónica, ¿no? Picada y ahora... Festejen, uruguayos, festejen. Vamos a festejar con algunos tragos, por lo que veo. Y bueno, porque de alguna forma en el sistema político, en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, en el oficialismo, prendieron el fueguito para festejar esta noticia. Y vamos a ver qué carne pusieron en esa parrilla para empezar a celebrar. ¿Y quiénes festejan Y también, quiénes festejan, ¿no? Porque eso, vamos a ver, tratamos de analizar cómo eso puede ir cambiando en función de dónde están posicionados en el espectro político, si oposición o oficialismo, pero a su vez si eso va cambiando con el tiempo. Porque quienes hoy son oficialismo también fueron oposición y este tema tiene un largo historial que comienza quizás con el retorno de la democracia en el 85. Así que el fuego está prendido, ¿no? Y decíamos, hablando de la historia, cómo han ido cambiando algunos posicionamientos, ¿no? La propia izquierda, o el mismo Tabaré Vázquez, ¿no? Ahora es el ferviente defensor de este tipo de proyectos. Claro, y es el que le tocó de alguna forma arrancar con la industria, ¿no? La famosa Bodnia, y ahora con este megaproyecto que vamos a ver si es el último. En la siguiente placa vemos a justamente todos el presidente y los expresidentes con Jorge Valle ahí armando el fuego. Sí. Y decíamos que, ¿por qué empieza en el 85? Justamente porque Julio María Sanguinetti, su primer gobierno, impulsa dos leyes que son claves para esto. La zona franca, que lo veíamos en el informe, este proyecto se instala en una zona franca, y la ley de forestación, la ley de impulso a la forestación, que básicamente lo que hacía era incentivar la forestación en los campos del país. Claro, la zona franca que exonera de impuestos a estas empresas que vienen a instalarse aquí, y la ley de forestación que tiene todo que ver con la materia prima que precisan para la celulosa. Después tenemos a Luis Alberto Lacalle Herrera, que lo vemos jugando el truco ahí con Tabaré Vázquez, sí, que lo que hace es reacomoda la ley de puertos, la moderniza y permite lo que de alguna forma va a ocurrir con esta inversión de UPM, que se va a instalar una planta específicamente, un granel específico para celulosa, porque recordemos que esto viene del centro del país. Bien. En el gobierno de Jorge Valle llegan los finlandeses, de alguna forma, y lo que se hace es, se impulsa un proyecto de ley de protección e impulso de inversiones finlandesas. Que también permite dar una cantidad de beneficios. Que era lo necesario para que venga Bodnia a instalarse. Claro. En ese momento que Bodnia, recordemos, después se transforma en UPM. Y luego Jorge cambia Valle, el signo el signo político del gobierno. Y viene Tabaré Vázquez, que lo que hace es darle la llave a Bodnia, UPM, para que empiece a producir con aquel conflicto con Argentina. Mujica habilita la segunda planta, la de Monte del Plata, y ahora Vázquez lo que hace es cerrar este último gran proyecto, que es la mayor inversión en la historia de Uruguay. ¿Por qué decíamos que los posicionamientos cambian según quién está en el oficialismo y en la oposición? Hoy hablaba con algunos legisladores del oficialismo, Mónica Xavier, por ejemplo, que cuando estaban en la oposición en el 2004 no votaron la ley. La ley de inversiones. La ley de inversiones con Finlandia. Yo le preguntaba por qué no la habían votado. Ellos decían, bueno, no recuerdo bien el debate parlamentario, pero creo que era por algunos elementos jurídicos. Pero quienes no votaron, no se votó ni en Senado ni en diputados. En diputados uno de los que argumentó fuerte en contra fue Bayardi, hoy ministro de Defensa. En el Senado, quien se puso al hombro la argumentación en contra fue Reinaldo Gargano, quien después fue canciller. Mira. Y también estaba Marina Arismendi, Danilo Astori bueno, Danilo Astori y Marina Arismendi fueron los que llevaron. Vos te das cuenta entonces, ¿no? Como figuras muy importantes de este gobierno que recibe de brazos abiertos a UPM, en su momento se opusieron a la ley que fue clave para que ese emprendimiento llegara acá cuando Valle era presidente y cuando ellos estaban en la oposición. Me anotaba alguna de las frases, Agassi, que después fue también una figura importante del gobierno, decía: no acompañamos este proyecto porque no es conveniente para los pueblos uruguayos y para el pueblo finlandés. Mirá. Esa norma terminó siendo clave para que se instale las dos pasteras. Claro. Trajeron la carne entonces y a continuación vamos a servirnos algún trago, ¿no? Y vemos quiénes están así preparados para tomar ese trago, porque claro, ahora la inversión está la carne. Se anuncia ahora, ¿no? Todo bien, pero esto va a cristalizar y lo va a beneficiar directamente más que el actual gobierno al que gane las elecciones. Claro. En el informe, hoy ustedes hablaban de que, bueno, recién se va a ver al final. Algunas cosas se van a empezar a ver en este año, ¿por qué? Por el tema de la demanda laboral. Pero los candidatos que están compitiendo esto, ¿cómo tomaron este trago? ¿Cómo tomaron esta noticia? Bueno, el primero que tenemos es a
Daniel Martínez. Es grapamiel. En este caso es una grapamiel. ¿Por qué? Y bueno, porque de alguna forma es un trago dulce, realmente. Claro. Para él es un trago dulce. Pero es un trago dulce ahora. Recordemos que cuando era intendente de Montevideo también hizo algún reparo. ¿Por qué? Justamente por el tren, porque afectaba a gran parte de la zona capitalina. Obvio, ¿no? Bueno, vamos con el segundo aspirante a la presidencia. Y otros es Ernesto Talvi. ¿Y qué tenemos allí? Una cerveza IPA te traje. ¿Cerveza IPA? No me animo a abrirla porque capaz que puede saltar. No, está bien. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque de alguna forma, no sé si alguna vez tomaste una IPA, tiene como un retrogusto amargo. Sí. Esa IPA, y lo que decía Talvi era que él no estaba conforme con cómo se llevó a cabo esta negociación. Sí. Lo que sí no dejaba de decir que es una buena noticia. De alguna forma también brindaba, que es el mensaje que intentamos plasmar en esto. Todos los candidatos a la presidencia, salvo uno que vamos a ver, estaban de acuerdo. Otro es Mieres, que en este caso sí. ¿Qué bebida es? Es un tequila, se toma rápido. Él celebró la noticia de la confirmación de esta tercera planta de celulosa, pero dijo que bueno, que todo el proceso había sido muy poco transparente. Entonces, y quizás fue muy rápido también, ¿no? El proceso donde él entiende que el Parlamento y la oposición debió haber sido consultada. En realidad es un reclamo generalizado, eso de reclamar por políticas de Estado. En la medida que esto, como vimos, es una continuidad y va afectando a distintos gobiernos, sería bueno procurar consensos multipartidarios, ¿no? Luis Lacalle Pou, una de las figuras claves que tiene claras chances de poder competir con Daniel Martínez por la presidencia, ¿sí? Tenemos un licor de almendra, chocolate. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, se toma en el final, es dulce, pero es para tomar poquito. Sí. Él dejó clara su posición con esto, y vamos a analizar bien qué es lo que dijo. Él en La Paloma, yo estaba ese día en La Paloma. En el verano, pues. En el verano, cuando lanza la campaña, dice, vamos a renegociar todo lo que se pueda renegociar. Del contrato, ¿no? Sí, y eso fue aplaudido. Yo dije, dejó que pasaran los aplausos y dijo, va de suyo que vamos a respetar todos los acuerdos. ¿Qué es lo que está diciendo? Y de alguna forma lo que dijo fue un grito que después fue utilizado en su spot, en un spot de campaña que fue bastante intenso, donde él se planta en contra de las decisiones del gobierno. En este caso, él tiene claro, yo he hablado con su entorno, que cuando él recibe esta inversión, si es que llega al gobierno, lo va a recibir con un contrato totalmente atado, donde no hay elementos para renegociar, no hay margen, donde no hay margen para cambiar cosas, sí para ejecutar. Sí. La forma es cómo las ejecuta, pero rearmar. Yo he preguntado, che, ¿dejaron algo para que el próximo gobierno...? No hay nada. Lo que está todo plasmado, y los finlandeses en ese sentido son muy estrictos. Claro, porque la calle decía, si queda algo librado, bueno, podremos. No hay nada, está todo... ¿Quién sí se queda en el otro lado? Guido Manini Ríos. Fernet. Un Fernet, amargo. Él, en este caso con UPM, se plantó en la vereda opuesta, no quiere saber nada. Y es más, algunos de sus dirigentes dicen que esto es un elemento que lo mantienen como negociación cerrada en una coalición. Si está esto de UPM, nosotros no estamos. Hay que ver cómo siguen esos elementos para adelante. Bien, y a continuación vamos a referirnos a la mano de obra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque sin duda que este es un tema clave, como veíamos. Primero por la ocupación que va a generar. Hay una sed, hablando de tragos, una sed de conseguir trabajo. Y en esa sed, uno de los que quedaron acá, que no son actores de campaña, pero son claros, es el PIT-CNT. Y que en este escenario se lleva la botella champagne. Porque uno pensaba que la impronta de los finlandeses iba a ser tan fuerte como para obligar al gobierno a torcerle el brazo con el tema de las ocupaciones. El Bicho Amaral lo hablaba. Yo repasaba el contrato que se firmó en noviembre del 2017, donde se deja claro que ellos querían que se activen algunos elementos para evitar las ocupaciones y los piquetes. Eso no está en este anuncio. Sí hay un protocolo de actuación que es bipartito y se instalan 2 oficinas del Ministerio de Trabajo en donde va a estar la planta. No quiero ni imaginar cuando no hayan conflictos qué van a hacer esos funcionarios del Ministerio de Trabajo. Porque bipartito en primera instancia, si se complica pasa a ser tripartito. Empiezan a ejecutarse esas 2 oficinas. Ahora, ¿qué es lo que ronda en UPM? Yo he hablado con algunos, hay mucho hermetismo en el tema laboral. Y bueno, ellos saben que, primero, hay una observación de la OIT sobre ese punto específico, que puede cambiar ese escenario. Y segundo, hay un escenario de gobierno más favorable para quienes dicen que si llegan van a eliminar ese decreto. Hay que ver cómo avanza ese tema. El tema laboral va a ser muy delicado
y hay mucho en juego. Yo, en el diario El País, estos días estábamos en la redacción, la cantidad de gente que llama para preguntar dónde se pueden anotar para trabajar en UPM es increíble, ¿sí? Lo cual está marcando que hay una demanda laboral, que esto notoriamente es una bocanada de aire para un gobierno que no ha tenido grandes anuncios en los últimos tiempos. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Disfrutemos del trago que cada uno prefiere.